Mi pareja me pidió tiempo, pero el tiempo era para otra persona. Siempre imaginé que el final de una relación llegaba con una gran explosión. Gritos, llanto, promesas rotas lanzadas al aire como dagas. Pensé que sabría exactamente cuando todo se acababa, que habría un punto de quiebre claro, algo que me haría entender que ya no había vuelta atrás. Pero lo que nunca imaginé era que el final pudiera llegar como una brisa silenciosa. Como una sombra deslizándose entre los espacios de una rutina que parecía estable, robándome lo que más amaba sin que me diera cuenta. Cuando mi pareja me pidió tiempo, no discutí. No lloré. No supliqué. Solo asentí con la cabeza, aunque mi corazón se estaba partiendo en 1000 pedazos. Me dije a mí mismo que si ella necesitaba espacio, se lo daría. Que el amor verdadero siempre encuentra su camino de vuelta. Lo que no esperaba era que, apenas unos días después, el destino me diera un golpe en el estómago que me arrancaría el aire, porque la encontré. No en un mensaje, no en una conversación pendiente. La encontré en una app de citas. Con una sonrisa radiante, con una descripción coqueta, con una disponibilidad que me hizo entender que el tiempo que me había pedido no era para pensar en nosotros. Era para buscar a alguien más. Ese fue el momento exacto en que mi mundo se derrumbó, y esta es la historia de cómo tuve que recoger los pedazos de mi corazón y reconstruirme desde las cenizas. Cuando me dijo, necesito tiempo, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, no porque no confiara en ella, sino porque en el fondo de mi ser algo me decía que esas palabras nunca significaban nada bueno. Había visto suficientes historias, suficientes películas, y había sido testigo de suficientes relaciones rotas como para saber que tiempo casi siempre era una despedida disfrazada, pero aún así, quise creer. Quise creer que sus ojos no mentían cuando me decían que me amaba, que su voz temblorosa escondía dudas reales y no excusas. Me convencí de que tal vez necesitaba espacio para ordenar su mente, para reencontrarse consigo misma, para extrañarme un poco y volver con más certeza, y porque la amaba más de lo que jamás había amado a nadie. Le di ese tiempo sin cuestionar. Pasaron los días. Después, las semanas. El primer día fue un infierno. No saber de ella, no recibir su mensaje de buenos días, no tener su voz en mi vida. Miraba el teléfono cada 2 minutos, luchando contra el impulso de escribirle. El segundo día me dije a mí mismo que tenía que mantenerme fuerte, que si quería que esto funcionara, debía respetar su decisión. El tercero intenté distraerme. Salí con amigos, trabajé hasta tarde, hice todo lo posible por llenar los espacios vacíos con ruido, pero cada pequeño instante de silencio se sentía como un abismo. El cuarto día, en un arranque de estupidez, decidí abrir la app de citas. No para buscar a alguien más, sino porque un amigo me lo sugirió para subirme el ánimo. Solo mira quién anda por ahí, me dijo, riendo, con desgano. Instalé la app, sin intención real de usarla. Mi única intención era demostrarme a mí mismo que no me hacía falta nadie más, y ahí fue cuando la vi. Su foto. Su sonrisa. Su nombre. Apareciendo en mi pantalla como un puñetazo en la boca del estómago. No supe cuánto tiempo me quedé mirando. Quizá minutos, quizá horas. El mundo dejó de moverse mientras mi mente intentaba procesar lo imposible. Ella no estaba tomándose un tiempo para pensar en nosotros. Estaba tomándose un tiempo para reemplazarme, y en ese momento, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirando la pantalla de mi teléfono, con su foto iluminando la oscuridad de mi habitación. Sentí una oleada de emociones enredándose dentro de mí. Dolor. Confusión. Rabia. Pero, sobre todo, incredulidad. Debe ser un error, pensé. Tal vez alguien está usando su foto. Tal vez es un perfil viejo que nunca cerró. Tal vez, pero no, la app mostraba claramente que su perfil estaba activo. Que había sido actualizado recientemente. Que estaba buscando a alguien más. El pecho se me apretó de una forma indescriptible. Había leído historias como esta en Reddit, había visto gente contando cómo su pareja los había engañado de la misma manera, pero nunca imaginé que me pasaría a mí, el amor de mi vida. La persona por la que habría dado todo, se estaba ofreciendo al mundo como si nuestra relación nunca hubiera existido. Con la respiración entrecortada, deslicé su perfil hacia arriba, buscando más detalles.
como si necesitara torturarme con más pruebas, y ahí estaba su descripción, en busca de algo emocionante. No me gustan las ataduras. Solo vibremos. Mi estómago se revolvió, leí y releí esas palabras, como si al hacerlo pudieran cambiar de significado. Pero no cambiaban, no me gustan las ataduras, ¿era eso lo que fui para ella? Una atadura, mi mente entró en una espiral de recuerdos, las noches juntos, las risas, las promesas de un futuro. Todo parecía tan real en su momento. ¿Pero lo fue? ¿O solo fue real para mí? Me sentí como un idiota, y lo peor es que ni siquiera sabía qué hacer, no podía escribirle y reclamarle porque, técnicamente, estábamos en un tiempo. No podía pedir explicaciones sin parecer un desesperado. No podía siquiera llorar en paz porque todavía había una parte de mí aferrada a la estúpida esperanza de que todo esto fuera un malentendido. Así que hice lo único que pude hacer en ese momento, cerré la app, apagué el teléfono y me dejé caer en la cama, sintiendo que el mundo entero se me venía encima. Pero ese solo era el comienzo del verdadero infierno. Me llamo Daniel, y hasta hace unos días, estaba convencido de que el amor de mi vida era Camila, 5 años juntos. 5 años de historias, viajes, momentos compartidos, sueños construidos. Y ahora, todo se sentía como una mentira, me quedé tirado en la cama durante horas, sintiendo que me ahogaba en un océano de pensamientos. No podía sacarme de la cabeza su perfil en la app de citas, su sonrisa en la foto, la frase absurda de su biografía, en busca de algo emocionante. No me gustan las ataduras. Solo vibremos. Dios, las palabras se repetían una y otra vez en mi cabeza, como un martillazo constante. No podía dejarlo así. No podía simplemente fingir que no había visto nada. Necesitaba respuestas. Mi primer impulso fue escribirle. Decirle que la había encontrado. Preguntarle si todo este tiempo había sido una mentira. Pero no lo hice porque en el fondo, tenía miedo de la respuesta. En cambio, tomé una decisión estúpida. Deslicé a la derecha. Sí, le di match. No sé qué esperaba. Quizás confirmar que realmente era ella, que no era un perfil falso. Tal vez en el fondo quería ver si me reconocía, si decía algo, si me bloqueaba de inmediato. Pasaron las horas y nada. Hasta que de repente, mi pantalla se iluminó. Felicidades. Has hecho match con Camila. El aire se me atoró en la garganta. Ahí estaba. Camila. Mi Camila. La mujer con la que planeaba pasar el resto de mi vida, emparejada conmigo en una app de citas, sin tener la menor idea de que era yo. Mis manos temblaban al abrir el chat. Tenía que pensar bien qué haría. Podía enfrentarla de inmediato, preguntarle qué carajos estaba haciendo ahí o podía jugar el juego. Podía ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. La rabia se mezcló con el dolor, y antes de poder detenerme, escribí el primer mensaje: hola. Me llamo Mateo. Un gusto. Sí. Me inventé un nombre. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Solo sabía que necesitaba la verdad. Y Camila estaba a punto de dármela. Después de enviar el mensaje, mi corazón latía como un tambor. Cada segundo que pasaba sin respuesta se sentía eterno. Miré el chat. Nada. Miré el perfil. Activa hace 10 minutos, la imaginé recostada en su cama, quizás con la misma sonrisa con la que solía mirarme, pero esta vez leyendo mi mensaje sin saber quién era realmente, y entonces, sucedió. Camila, hola, Mateo guiño un gusto también. Dios. Me quedé viendo la pantalla, sintiendo cómo se me helaba el cuerpo. No solo me había respondido, sino que lo había hecho con ese tono coqueto, con un emoji que solía usar conmigo. Me forcé a respirar. No podía escribirle como Daniel. Tenía que ser Mateo, un tipo nuevo, un desconocido. Yo, ¿qué busca una chica como tú en una app como esta? Intenté sonar despreocupado, como si no me estuviera rompiendo por dentro. Camila, no sé, jajaja. Algo sin complicaciones, sin rollos. Solo alguien con quien pasarla bien. No lo podía creer. Así de fácil.
5 años juntos, 5 años diciéndome que yo era su persona, que me amaba más que a nadie, y ahora buscaba algo sin complicaciones. Quise arrojar el teléfono contra la pared. Pero en lugar de eso, seguí con el plan. Yo, ¿nada serio entonces? Camila, no, nada serio. Estuve en algo muy largo y complicado, y ahora solo quiero libertad. Conocer gente, divertirme, ya sabes. Me dolió como una puñalada. Como si ya me hubiera enterrado en el pasado. Como si yo, nuestra historia, nuestra vida juntos, hubiera dejado de existir. Tragué el nudo en mi garganta y seguí escribiendo. Yo, suena interesante. ¿Y cómo tendría que ser alguien para llamar tu atención? Sabía que me estaba torturando, pero necesitaba más. Camila, alguien relajado, que no me presione. Que entienda que ahora quiero disfrutar el momento. Me gustan los chicos divertidos, espontáneos y apasionados. Apasionados si cerraba los ojos, podía vernos a nosotros. Los besos en la madrugada. Las noches enredados en sábanas, riéndonos de cualquier tontería, y ahora, lo quería con alguien más, pero entonces, dijo algo que me dejó sin aire. Camila, ¿tú qué buscas, Mateo? Sonrisa confiada, un escalofrío me recorrió la espalda, ahí estaba. Cayendo en su propia trampa. Mi Camila, la mujer que me juró amor eterno, flirteando con un desconocido, que en realidad era yo. En ese momento, supe que había llegado la hora de revelar la verdad. Yo, la verdad, Camila, lo que busco es que me digas a la cara por qué carajo me mentiste. Silencio. Vi los 3 puntitos de que estaba escribiendo. Luego se detuvieron. Luego regresaron y entonces, la llamada entró. Camila me estaba llamando y yo estaba listo para enfrentarla. El teléfono vibraba en mi mano, Camila me estaba llamando, cada parte de mí quería rechazar la llamada, apagar el teléfono, huir de esto como si nunca hubiera sucedido. Pero no podía, respiré hondo y deslicé el dedo para contestar. Aló, hubo silencio por un segundo. Luego, su voz, Dani, escucharla decir mi nombre después de leer cómo le coqueteaba a Mateo fue como una bala en el pecho. ¿No vas a decir nada? Su voz sonaba temblorosa, me reí sin humor. ¿Qué quieres que diga, Camila? ¿Qué te extrañé? Que esperaba que este tiempo fuera real y no solo una excusa para reemplazarme. No es así, repetí con sarcasmo. Entonces explícame, porque te encontré en una maldita app de citas, buscando a alguien sin ataduras, divirtiéndote mientras yo me rompía la cabeza pensando en que había salido mal. Silencio, Dani, lo siento. No. No te atrevas a decirme que lo sientes. Si realmente lo sintieras, no habrías hecho esto. No habrías mentido. No habrías salido a buscar a alguien más mientras yo, sentí que la voz se me quebraba, pero no iba a darle esa satisfacción. Ella suspiró, no quería lastimarte, ¿y crees que lo lograste? Solté una risa amarga. Camila, me jodiste de una forma que ni siquiera puedo explicar, no sé qué decirte, dime la verdad. Solo eso. ¿Por qué? Hubo un largo silencio, y entonces, la verdad salió, porque ya no estaba segura de nosotros. Me sentía atrapada, el corazón se me hizo pedazos, atrapada, no en un mal sentido, solo, hizo una pausa. Te amo, Dani, de verdad, pero me asustó la idea de que esto fuera para siempre. Necesitaba saber si había algo más allá de nosotros, la ira me nubló la vista, así que me dejaste en pausa para explorar opciones, ¿no fue así, no? Apreté los dientes. Porque desde aquí se ve exactamente así, ella suspiró otra vez, no sé cómo explicarlo sin sonar como una mierda, no tienes que explicarlo más, Camila. Ya entendí, Dani, por favor. No, Camila. Yo sí sé que quiero. Y no es alguien que necesite explorar si hay algo mejor que yo. Hubo otro silencio, supongo que esto es el final, ¿verdad? Susurró, cerré los ojos, 5 años y terminaba así, tragué el nudo en mi garganta y respiré hondo antes de responder, no, Camila. El final fue cuando decidiste buscar a alguien más, colgué, bloqueé su número, y me quedé sentado en la oscuridad, sintiéndome vacío, pero también, por primera vez en semanas, libre.
Después de colgar, me quedé mirando la pantalla del teléfono por un largo rato. El nombre de Camila ya no estaba ahí. La había bloqueado. Era un pequeño acto de resistencia, una barrera entre ella y yo. Pero entonces, algo más me golpeó, y ahora que, 5 años de mi vida giraron alrededor de esa mujer. Mi rutina estaba llena de ella. Mi futuro la incluía en cada plan, en cada sueño. Y ahora, nada, me sentía como si hubiera saltado de un avión sin paracaídas, cayendo en un vacío que no sabía cómo llenar, pero al día siguiente, algo cambió. Me desperté con el teléfono en la mano, como si mi subconsciente esperara un mensaje, una llamada, algo. Pero no había nada. Y, por primera vez, me alegré de que así fuera. Ese día decidí hacer algo diferente. Me levanté temprano. Fui a correr, aunque odiaba correr. Desayuné en una cafetería nueva en lugar del sitio donde siempre íbamos juntos. Salí con amigos que había descuidado, porque toda mi energía siempre estuvo en ella. No voy a mentir, el dolor seguía ahí, cada lugar tenía un recuerdo. Cada canción en la radio era una daga en el pecho. Pero con cada día que pasaba, el peso en mi pecho se hacía más liviano, las noches eran las peores. Ahí es cuando más la extrañaba, pero cada vez que tenía ganas de desbloquear su número, recordaba su perfil en la app. Recordaba sus mensajes a Mateo. Recordaba su voz diciéndome que se sentía atrapada, y eso me detenía. Así pasaron los días. Luego semanas. Hasta que un día, sin darme cuenta, me desperté y ella ya no fue mi primer pensamiento. Me miré al espejo y vi a alguien diferente. Alguien que había sido destrozado, pero que se estaba reconstruyendo. No el mismo de antes, sino alguien nuevo, y entonces, entendí algo, no estaba perdiendo a mi gran amor, me estaba recuperando a mí mismo. Pasaron 3 meses, 90 días desde aquella llamada. Desde que supe la verdad. Desde que dejé de aferrarme a alguien que ya no me pertenecía. No fue fácil, había días en los que la extrañaba tanto que sentía que mi pecho iba a explotar. Otras veces, me invadía la rabia, preguntándome cómo pudo dejarme ir tan fácil, cómo pudo buscar a alguien más sin siquiera dudarlo, pero con el tiempo, el dolor se convirtió en aceptación. Un día, sin pensarlo, desbloqueé su número, no para escribirle. Solo para ver si seguía ahí, pero en lugar de encontrar su nombre, solo vi un espacio vacío. Había cambiado su número. Sonreí, no por rencor. No por alivio, sino porque finalmente entendí que ya no estábamos en la vida del otro, y eso estaba bien, porque el amor de mi vida no era Camila, era yo, y esta vez, no pensaba perderme por nadie.